vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Cordial saludo nuevamente para todos los que disponen de este tiempo para seguir escuchando de las Sagradas Escrituras, de la palabra del Señor. Dios continúe bendiciendo sus vidas, sus corazones, sus familias. Un fraternal abrazo de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Y dando gracias a Dios porque Él coloca en nuestros corazones tanto el querer como el hacer. Nadie puede acercarse a escuchar de la palabra de Dios si el Espíritu Santo no empieza a hacer una obra en su vida. Y la persona que voluntariamente decide acercarse al Señor, el Señor está dispuesto para poder bendecirle, amarle. Selecto el hecho del acto de la disposición del sujeto para poder entender la gracia y el amor y la misericordia de Dios para su vida. Por eso, bien como dice, y retomamos palabras de Jeremías cuando dice, y cuando tuve las fuerzas y me levanté, o sea, disposición para escuchar, es lo que el Señor pide de los sujetos. Disposición para escuchar, estar atento a lo que Dios quiere decir. Y cuando hay un sujeto que de corazón está atento para recibir de la palabra del Señor, entonces el Espíritu de Dios ministra en su vida y empieza a entender lo que Dios le ministra, lo que Dios le habla. Cuando no hay una persona dispuesta para atender a la palabra de Dios, el Espíritu Santo no va a obrar, no va a ministrar, y esa persona puede escuchar quizás cientos de veces la palabra de Dios, pero no va a producir ningún cambio. Recordemos que la palabra de Dios produce cambios y transformaciones. La palabra de Dios produce renovación en el sujeto, en el ser humano. En esta ocasión vamos a acercarnos a otro hermoso libro, el libro de Joel. Y podemos tener algunos datos interesantes del libro de Joel. Uno de los profetas, considerado profetas menores por la extensión del libro, pero es un profeta con la misma dignidad, reputación, aprecio, distinción que cualquier otro profeta. Recordemos que las diferencias entre el cristianismo son irregulares, no se dan. Quien quiera ser el primero en el reino de los cielos debe ser aquella persona que sirve. Así es, simplemente el Señor está buscando de una manera muy profunda de que podamos estar siempre dispuestos a servir con todo el corazón. Por eso estos siervos del Señor, estos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Jonás, Lamentaciones, o sea, si todos ellos estaban dispuestos a servir a Dios con todo el corazón. En el caso de Joel nos encontramos con un hermoso libro. Joel significa, de una manera muy significativa, Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. Y es muy importante entender, acá el libro se escribe por allá en las fechas del siglo 800 a.C. y es destinado fundamentalmente al reinado de Judá. Algunos versículos claves que resultan acá del libro de Joel tenemos en Joel capítulo 1 versículo 14, cuando dice la palabra del Señor: proclamad ayuno, convocad a la asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová y vuestro Dios, y clamad a Jehová. Es la invitación del profeta a que las personas acudan a la casa del Señor. Desde mi perspectiva pastoral, una persona que asiste regularmente. Cuando hablamos de regularmente, estamos hablando de que siempre que tiene la posibilidad de asistir a la casa del Señor, no como algo secundario, sino que lo coloca como una prioridad en su vida. Hoy tenemos cristianos de domingos, son miles, millones. Mi pregunta es, no sé, si usted me pregunta sobre el concepto de la salvación, para muchos creyentes hoy en día pueden ser estupendas personas, pueden ser personas muy especiales. Ay, pastor, pero es que uno se salva por ir a la iglesia. Pero es que uno no puede entender una persona que diga que es un hijo de Dios y no se congrega en la casa del Señor cuando se abren las puertas. O sea, abrir las puertas de la casa del Señor es como abrir las puertas del cielo para que una persona vaya a la presencia del Santo. Abrir las puertas de la congregación es el espacio más ideal para que un alma sedienta de la palabra de Dios, como dice el salmista, una y otra vez lo repetimos: mi alma tiene sed, sed del Dios vivo, vendré a su casa y me presentaré delante de él.
¿No lo decían bien también cuando Josué decía de una manera muy exclusiva: yo y mi casa serviremos a Jehová? Es la invitación. Salomón, David quería abrir las puertas de la casa del Señor y estaba dispuesto a dar todo lo que era necesario porque él quería construir casa para el Señor, porque entendía la importancia. Salomón, a quien se le dio el privilegio, era un hombre que entendía la importancia de ir a la casa del Señor. El pueblo de Israel sabe la importancia de ir a la casa del Señor, y por eso tenían unos espacios donde sabían que no era algo secundario, sino que era prioritario ir a la casa del Señor para adorarle. Sí, usted me puede decir, pero el Señor dijo que ya no hay un lugar. Le dijo a la mujer samaritana: ya no será allí, sino que en todo lugar donde haya un corazón que me adore en espíritu y en verdad. Oh, sí, tienes toda la razón, sabes mucha Biblia, pero déjame decirte que el Señor de una manera muy especial dice que aquellos que tienen esa sed de adorarle y glorificarle, esas personas que le adoran en espíritu y en verdad, saben la importancia de congregarse. No puede existir una persona que me diga que es un adorador y menosprecie la casa del Señor. No lo puede haber. No puede existir. Un adorador es llamado por la casa del Señor. Y cuando hablamos de la casa del Señor, porque me vas a decir, pues son 4 paredes, llamamos casa del Señor porque se reúne allí el grupo de vidas para exaltar el nombre del Señor, donde hay 2, 3, 4, 5, donde hay gente adorando al Señor Todopoderoso. Sí, hoy en día los lugares son lugares que sacamos por unos tiempos para adorar al Señor, pero la casa del Señor va mucho más allá, algo locativo, y tiene que ver con algo espiritual. Y por eso el llamado del Señor a través de Joel para decirle al pueblo de Judá: ven a la casa y adoremos. En Joel capítulo 1, versículo 15, dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y esa es la invitación que el Señor está haciendo de una manera también muy exclusiva, muy especial, derramando unción y bendición para que sean glorificándose en aquellas vidas que al venir a sus pies puedan ser liberadas del castigo, puedan ser liberadas de la opresión, puedan ser liberados de la esclavitud. Bien, Jesús lo decía, que el Espíritu de Dios estaba sobre él y le daba la bendición de poder liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, romper cadenas, destruir artimañas del adversario, dar libertad de una manera especial. Y es el poder de Dios para nuestras vidas. Y por eso aquí en este versículo nos está diciendo que hay un día que es un día que hay que prestarle mucha atención. Cercano está el día de Jehová. Y es el día cuando el Señor, cuando Joel estaba aquí hablando, estaba hablando de la primera venida de Jesús de Nazaret. Y luego va a hablar más adelante de la segunda venida. La primera se cumplió. La primera se cumplió. Ahora falta la segunda. Si se cumplió la primera, por obvias razones se va a cumplir la segunda, porque estamos hablando de profecías. Si el profeta lo que ha dicho se ha cumplido, uno espera que lo demás se cumpla. Y luego dice Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizaré vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ahí es donde tenemos nosotros la bendición especial. Cómo el Espíritu de Dios va a ministrar en todas nuestras vidas. Es una profecía que se cumple precisamente en el Nuevo Testamento. Cuando estaban los 120, ¿dónde estaban? Estaban congregados. Estaban congregados, y allí en medio de la congregación viene una bendición máxima, y cuando hablamos de máxima es central en el desarrollo y la construcción del reino de Dios. Tenemos allí el hecho del Espíritu de Dios ministrar de una manera especial y glorificarse en la casa del Dios Todopoderoso. Estamos hablando de la reunión de santos que adoran el nombre del Señor, porque si hablamos del lugar, era un recinto que todavía quizás ni era llamado templo, pero que allí estaban dispuestos a glorificar el nombre del Señor, congregándose, que es lo que Joel dice primero, y ese llamado primero que hace Joel a la iglesia: iglesia, primero, aprendan a congregarse y a entender la importancia de esto. Segundo, dice, viene el día del Señor, ya vino la primera vez, y luego entonces en los últimos versículos va a hablar sobre el otro gran regreso del Señor. Y acá nos dice, y tendremos todos el poder del Espíritu Santo.
más que el poder, para no hablarlo como un anexo, es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es lo que dice: y derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y dice allí Hechos capítulo 2 con mucha claridad, y dice que el Espíritu descendió sobre ellos de una manera también muy significativa. Así es, la ocasión inminente de este libro, el libro de Joel, habla sobre las invasiones también de unas langostas y una sequía grave que iba a haber en medio de Judá, combinando esos aspectos que devastarían al pueblo de Judá y casi a todos los niveles de la sociedad que habían en aquel entonces. El Señor usa la profecía para darles a entender que Él, Dios, es el Todopoderoso y que todo ocurre con propósitos y que en este caso puede llegar a ser un juicio si no se arrepienten. Así es, si hablamos del propósito del libro de Joel, podemos mencionarlo allí en el capítulo 1, verso 14, capítulo 2, verso 15 y el 16. Reunir al pueblo ante el Señor en una asamblea grande y solemne en primera instancia. Es la invitación, vuelvo a decir, no es cuestión histórica, sino es la relevancia de congregarnos. También invita la exhortación al pueblo al arrepentimiento, a arrepentirse con unidad al Señor Dios, con ayuno, con lamentación, con lágrimas, con intercesión, por la misericordia de Dios. Es el pueblo que clama por la presencia de Dios de una manera muy significativa. Y también tenemos el hecho de que registra la palabra profética de Dios al pueblo del día de un verdadero y auténtico, sincero arrepentimiento, en el capítulo 2, verso 18, al capítulo 3, verso 21, llamado al arrepentimiento. Uno podría enumerar una serie de puntos específicos del libro de Joel. Voy a mencionar una lista de los puntos específicos que trata el libro de Joel. Por ejemplo, cuando miramos allí, en primera parte, la presencia y la calamidad de Judá, una devastadora plaga de langostas, el llamado del profeta al arrepentimiento nacional, la situación desesperada de Judá, la inminencia de un juicio aún mayor, un ejército formidable se prepara para marchar contra Judá, el pueblo sirio, y va a atacar a Judá. El futuro día del Señor, promesa profética de la restauración, promesa profética del derramamiento del Espíritu Santo, promesa profética del juicio y salvación para las naciones, y así se concluyen las ideas centrales, los temas centrales del libro de Joel. Específicamente ese verso que tiene que ver sobre el derramamiento del Espíritu Santo se concreta en el Antiguo Testamento y con los dones del Espíritu Santo de una manera ya mucho más estructuradas. Por ejemplo, la palabra de sabiduría, revelación de la palabra de Dios, palabra de ciencia, conocimiento de personas, circunstancias o verdades bíblicas, la fe sobrenatural, que capacita al creyente a creer que Dios puede hacer lo extraordinario y milagroso, sanidad, restauración física por medio de sobrenatural. Milagros son actos de poder sobrenatural que alteran el curso normal de la naturaleza. Profecía temporal como manifestación del Espíritu, como don de ministerio de la Iglesia. Discernimiento de Espíritu, juzgar y discernir a los profetas, si el mensaje es o no del Espíritu Santo. Género de lenguas, puede ser un idioma o lengua angélica, interpretación de lenguas, comprender y comunicar un mensaje. Y hay más bendiciones que Dios entrega a través del Espíritu Santo. O sea, la profecía del profeta Joel se cumplió en 100% y vuelvo a mencionarlo, espiritualmente se cumplió el 100%. La parte que se ha cumplido en la parte material, porque cuando hablamos en lo espiritual, sabemos que todo lo que está en la palabra de Dios espiritualmente ya ha pasado. O sea, ya ha pasado. Lo material continúa en un proceso de tipo, como llamamos al tiempo cronológico. Pero cuando Dios está hablando, las cosas ya han pasado. O sea, es importante entender ese concepto del tiempo. O sea, si usted entiende bien la importancia de amar a Dios ahora, en este momento, de servirle a Él, de seguirle con todo su corazón, usted sabe que Dios ha hecho una promesa especial, una bendición especial para aquellos que se arrepienten y le siguen con todo el corazón. Por eso hablamos de una salvación no futura, hablamos de una salvación en presente, porque ya está. La salvación ya está, la bendición de Dios ya está, las promesas de Dios ya están. O sea, nadie puede detener esto. Es lo que mencionaba el profeta
Isaías y Jeremías y aún el apóstol Juan en Apocalipsis, cuando hablan sobre de todo lo que vio. Él no dice esto es lo que voy a ver, él dice esto es lo que vi, y cómo el Señor empieza a ministrar y a obrar las cosas que están, las cosas que fueron, y las cosas que han de suceder desde la perspectiva material. En conclusión, el final del libro de Joel le muestra a Israel que quienes permanezcan sin arrepentimiento se enfrentarán a la ira de Dios, mientras que quienes se arrepienten y buscan al Señor recibirán sus bendiciones y tendrán un futuro glorioso por toda la eternidad. Esa muestra es hoy día, va dirigida a la humanidad entera también. Un mensaje significativo, vuelvo a mencionar, dirigido para todos, de que si nos arrepentimos y vivimos buscando a Dios con todo el corazón, por medio de su Hijo Jesucristo, tendremos un futuro glorioso por toda la eternidad. Las palabras de Joel espiritualmente se cumplieron. Materialmente, muchas de las profecías de él ya se han cumplido. Faltan pocas. El regreso de Cristo Jesús ya viene. Por eso no te olvides, uno, tenle prioridad a la casa del Señor. Y cuando vengas a la casa del Señor, ven con la reverencia, el amor y la disposición para adorarle. No olvides que tiene bendición para tu vida. Segundo, no ignores el llamado del Señor al arrepentimiento, un arrepentimiento sincero. Y tercero, no olvides que las promesas del Señor, las profecías del Señor se cumplen porque se cumplen. Dios es Dios, no hombre, para que mienta. Dios te bendiga. Bendiciones. Rindo mi corazón sobre tu altar, Señor. Rindo mi vida sin nada que ocultar, sin nada más que dar. Rindo mi vida, rindo mi corazón sobre tu altar, Señor. Rindo mi vida sin nada que ocultar, sin nada más que dar. Rindo mi vida. Rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia. Ruego por tu perdón y tu amor. Vuelve tu rostro a mí, muéstrame sublime gracia. Rindo mi corazón. Rindo mi corazón sobre tu altar, Señor. Rindo mi vida sin nada que ocultar, sin nada más que dar. Rindo mi vida. Rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia. Ruego por tu perdón y tu amor. Vuelve tu rostro a mí, muéstrame sublime gracia. Rindo mi corazón. Rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia. Ruego por tu perdón y tu amor.
muéstrame sublime gracia, rindo mi corazón, rindo mi corazón. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like, suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.